En cierta ocasión un hombre tomó a su hijo, un muchacho ya, y le dio la tarea de ir y entregar una carta donde un familiar que él tenía lejos y que nunca había ido. El asunto es que para poder hacerlo tenía que atravesar un bosque, y eso era algo bastante riesgoso. Así que el padre le dijo: no, solo tienes que seguir en esta dirección. Si sigues esta dirección derecho por aquí, al final llegarás a donde nuestro familiar para que le entregues la carta. Así que el niño vino, el joven, decidió adentrarse en ese bosque y estuvo allí y avanzó y avanzó. Pero resulta que a medida que avanzaba, todo se iba complicando. La maleza era mucho más alta, los árboles estaban mucho más enraizados, y de hecho te escuchaba el sonido de algunos animales que él no sabía qué era. El muchacho tenía miedo. Y había varios caminos, él veía la desviación y decía: pero por allá es como más despejado, se ve mucho mejor. Pero mi papá me dijo que era por aquí. El niño, a pesar de todo, no se desvió de la orientación que le dieron. Él escuchó una instrucción y dijo: voy a obedecerla hasta el final. Y siguió. De hecho, le tocó atravesar un arroyo, después le tocó escalar un peñasco, hasta que por fin logró llegar hasta la casa donde tenía que llegar y pudo entregar la carta. Es la versión contraria al cuento de Caperucita, que le dijeron que tenía que irse derecho y se desvió por el primer por el primer lugar que encontró, porque le pareció bonito. Pero el asunto es que este joven no se desvió. No se desvió. Esta historia también la encontramos en el progreso del peregrino. Cuando Cristiano está llegando a la patria celestial, le ocurre algo similar. Ve que el camino empieza a hacerse difícil y ve que al lado hay una senda que se ve tan bonita y tan placentera, y convence a su amigo de salirse de ahí. Al final terminan encerrados por unos gigantes, precisamente por no obedecer la instrucción. Simplemente había que seguir la instrucción que se había dado y obedecerla, aunque pareciera que podía pasarte algo malo por hacerlo. Eso es lo que el cristiano está llamado a hacer. Nosotros como cristianos hemos recibido la instrucción de Dios en su palabra y estamos llamados a obedecerla, sea que nos parezca que nos va a ir bien por hacerlo, o sea que no. Porque humanamente uno puede pensar: no, es que si yo hago esto me voy a meter en un problema. ¿Qué va a hacer después? ¿Cómo haré esto? ¿Cómo haré lo otro? Si mi esposa no trabaja, ¿será que nos alcanzará para vivir? Si mis hijos no reciben una educación como los demás niños, ¿será que podrán llegar a ser como ellos? Y uno ve ciertas cosas en la Biblia y dice: si hago esto, pero yo veo que las demás personas hacen otra cosa y les va bien. Y parece como más difícil la senda que se nos ha mandado a transitar. Pero es la senda que se nos ha mandado a transitar. Hemos sido llamados a transitarla. ¿Y cuál es nuestro consuelo en esto? Nuestro consuelo en esto es que si el Señor nos manda a ir por el fuego, Él va con nosotros. Si el Señor nos manda a ir por el agua, Él va con nosotros. El asunto es que nosotros no estamos viendo al Señor, sino el fuego y el agua. Y dice: ay, si me meto ahí me quemo. Y si me meto aquí me ahogo. Y no vemos al Señor que está ahí parado al lado. Entonces uno se afana y se angustia. Porque cuando llega estos momentos y cuando ves el mar frente a ti, y cuando ves el fuego frente a ti, te espanta. Entonces tú que crees en Cristo, empiezas a dudar de Cristo y no crees en Él. Por ello es que el autor de esta carta nos dice que el objetivo y la razón por la cual escribió esto es para que nosotros creamos en Jesús y creyendo tengamos vida en su nombre. Eso quiere decir creyendo todo el tiempo. No solamente cuando el camino está lleno de flores, sino también cuando está lleno de espinas. En todo momento hemos sido llamados a creer en Cristo. Y muchos dicen que creen, pero en realidad no lo hacen. La mayoría de las personas, tú les preguntas que creen en Dios, te van a decir que sí. Porque hay muchos ateos últimamente, en su gran mayoría las personas creen que hay Dios o que existe algo como Dios. Hay unos que no creen en Dios directamente, pero reconocen que no pueden negarlo. Pero la creencia popular es esa. Pero no se trata de creer que Dios existe, sino de creer en lo que Él ha prometido. De creer que su instrucción es verdadera y que obedeciéndole nos irá bien, aunque todo parezca lo contrario. Por eso cuando Jesús estuvo en Jerusalén la primera vez durante la fiesta de la Pascua, hizo muchas señales y muchos creyeron en Él.
Pero Él no le confió su mensaje a ninguno de ellos. No dijo, tú vas a ser mi discípulo. No. A ninguno escogió de aquella región para que le acompañase. Él no se confió a ellos, porque Él sabía que ellos en realidad no entendían lo que el Señor estaba haciendo. Ellos no entendían el propósito de las señales que Él había hecho. No comprendían por qué el Señor hacía las señales que hacía. Eso fue lo mismo que hizo la multitud en el monte, cuando el Señor multiplicó los panes, como vimos el domingo anterior. Él multiplicó los panes. ¿Y cuál fue la conclusión de la gente? Sabroso, ya no trabajo más. Vamos a nombrarlo de rey y que acabe con el emperador y con todo esto. Pero el Señor, entendiendo eso, simplemente los dispersó con su soberanía. Ellos no habían entendido el propósito de las señales. Pero nosotros como cristianos, si hemos creído en Cristo genuinamente, estamos llamados a entender el propósito de las señales. Estamos llamados a entender ese propósito. Por eso, en esta ocasión veremos, viendo la cuenta que llevamos en Juan, la quinta señal que el Señor Jesús hace en este Evangelio. Y así se llama este sermón. Jesús anda sobre el mar. Y lo explicaré en 2 puntos, para entender el propósito de las señales. Primero, la hora de la prueba, y segundo, el momento del Señor. Consideremos estos 2 puntos. Primero, la hora de la prueba. Dicen los primeros versos: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Como ya les he dicho, esta es la quinta señal que se nos menciona en este Evangelio. Recordamos las señales anteriores, ¿cierto? El Señor convirtió el agua en vino. Después de eso, ¿qué aconteció? El Señor sanó a un hombre, al hijo de un hombre que se hallaba enfermo, sin que hiciera nada. Simplemente le dijo que a su hijo estaba sano y el hombre creyó. Luego, como tercera señal, sanó a un hombre que no creía en Jesús, porque ni sabía quién era Jesús. Y hay muchas señales que han pasado, pero estas son las señales que el autor ha destacado. Y como cuarta señal, multiplicó los panes y los peces. Así que eso nos lleva a esta quinta señal que el autor, el apóstol Juan, nos narra. Y esta señal tiene algo que es bastante llamativo con relación a las anteriores. Y es que aquí el pasaje empieza con los discípulos, no con el Señor. Es decir, empieza desde el punto de vista del autor, porque él estaba ahí entre los discípulos. La vez anterior les había dicho que la multitud tenía las intenciones de coronar a Jesús como rey, así fuera a la fuerza. Y quizás los discípulos no iban a obligar a Jesús a coronarlo, pero la idea seguro les pareció llamativa. Como que, oye, ¿verdad? Si lo coronamos rey, él es el Mesías, obviamente. ¿Quién más va a ser rey? Y puede derrotar a los romanos. Esa era la idea que ellos tenían. Eso lo sabemos porque más adelante, aún en Mateo nos dicen que cuando el Señor, después que el Señor vuelva a multiplicar los panes, porque eso vuelve a pasar, dice que ellos estaban en la barca y el Señor les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos estaban quejándose que porque no tenían pan. El Señor les dice que ¿cuántas veces vieron que multipliqué los panes? Y ustedes todavía no creen. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir endurecidos? No creían genuinamente en Jesús. Y eso fue mucho después de esto. Quiere decir que aquí todavía tenían sus dudas. No entendían en realidad lo que el Señor estaba haciendo. No lo entendían. Ellos seguramente estaban muy emocionados. Jesús por fin está recibiendo el honor que merece. La gente está dispuesta a hacerlo su rey. Así que el Señor, que seguramente los había enseñado a ellos a orar por la venida del reino de Dios, supo lo que ellos estaban pensando. Por eso vimos que Él dispersó a la multitud. Eso también es algo prodigioso. El Señor simplemente los dispersó ya. Para que unas personas se dispersaran así simplemente no era actividad sencilla. De hecho vemos que esa dispersión es por el momento. Ellos persiguen a Jesús, eso lo veremos el próximo domingo, a donde Él va, porque persisten en la idea de hacerlo rey. Ellos no desistieron de su idea, simplemente lo dejaron pasar por el momento. Los discípulos estaban en la misma situación, así que el Señor sube al monte a orar. Notemos, el Señor no se va para otra parte, está en el mismo monte,
él va al monte. Bueno, no sé si sube o va, tal es que él se aparta de todos en un lugar del monte a orar, aún de sus discípulos. Sus discípulos no lo ven. Y llegado el momento, los discípulos que habían recibido la orden del Señor deciden ir a la barca. Deciden ir a la barca. Y es porque vemos que el Señor les había dicho que tenían que hacerlo, aunque Él no había venido. Tomando en cuenta esto, hermanos, este pasaje, a diferencia del otro, no aparece en los 4 evangelios, pero sí aparece en 3, en Mateo, en Marcos y en Juan. En Lucas donde no aparece. Y debemos tomar en cuenta los 3 pasajes a la vez, para tener la idea completa y no desviarnos de los detalles, siempre centrándonos en este pasaje. Entonces vemos que aquí lo que está aconteciendo es que se está oscureciendo. Algunos autores dicen que no es la misma noche, que no es el mismo día. Eso yo no me atrevo a afirmar, porque pareciera, leyéndolo así, que simplemente es que se fue todo el mundo, Jesús fue a orar, y los discípulos, cuando vieron que estaba de noche, tomaron la barca y cruzaron el mar de Galilea. Hay quienes dicen que no, que de hecho esperaron un día entero, cuando era de noche otra vez se fue, por la palabra que ahí traducen como anochecer. Dicen que significa entre las 2 noches, pero me parece un tanto forzado. Más bien creo que los discípulos simplemente, después que despidieron a la gente, viendo que estaba oscureciendo, decidieron hacerle caso a lo que el Señor les había dicho y avanzaron. La navegación seguramente estaba perfecta para que pudieran hacerlo sin inconvenientes. Si ellos hubiesen visto que venían nubes de tormenta o algo, quizás no se hubiesen adentrado. Porque recordemos algo, de los discípulos, la mitad, si no es que más de la mitad, eran pescadores. Así que eran expertos en esto de navegar de noche. Porque de hecho los pescadores en ese tiempo solían pescar de noche, no de día. Ellos iban en la noche a pescar para poder tener el pescado listo para venderlo en la mañana. Es la hora más propicia en la cual los peces son más fáciles de capturar. Así que ellos estaban habituados a la pesca nocturna, a la navegación nocturna. Pero algo que Juan nos dice es que Jesús no había venido a ellos. Ahora, ¿cómo nosotros vemos que no hay una intención directa, un mandato directo del Señor de decirle partan antes de que se haga de noche? Pero si ellos se fueron, dejando al Señor en el monte, porque tuvo que haber ese orden, esa orden, ese mandato. Pues ellos no se iban a ir a cruzar el mar simplemente porque sí. Ya el Señor les había dicho, quizás en su parecer ellos entendían que el Señor iba a venir en otra barca y lo iba a alcanzar en algún momento del recorrido. Y debemos tener presente al ver este pasaje que Juan lo está narrando como algo que ya pasó. En el momento lo estamos viendo como que está pasando, pero Juan lo está narrando como algo que ya ha acontecido. El lugar en el cual ellos se encuentran es este monte en el cual el Señor había multiplicado los panes, que se hallaba junto a la orilla del lago de Galilea, el mar de Tiberias, el mar de Galilea. Según Marcos 6:45, ellos tenían la intención de dirigirse a Betsaida. No quedaba muy lejos de allí. Y parece ser que tenían la intención de encontrarse allí con Jesús. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ese era el destino final. Pero para llegar a Capernaum tenían que llegar primero a Betsaida. Este lago, el lago de Galilea, este mar, se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar. Y tiene montes que se elevan a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Ese es un detalle que a simple vista parece no tener importancia, pero es que esta forma geográfica del mar de Galilea hacía que frecuentemente se dieran fuertes tormentas allí. Pues las elevadas montañas hacían que el viento bajase y descendiese sobre el mar. Y todo el tiempo estaba expuesto a fuertes ventarrones. Y esto podía pasar de un momento a otro. Era algo que no se podía prever fácilmente. No era algo que parece una nubecita por allá, no. Era que estaba ahí, de repente venía el brisón y ya empezaba todo.
Era algo repentino. Los fuertes vientos de hecho atraían la tormenta rápidamente. Así que no tenían forma de saber esto. Pero estos pescadores tenían que estar acostumbrados a este tipo de situaciones. Esto era algo a lo cual ellos debían estar habituados. Pues seguramente en su diario vivir, en sus jornadas laborales, estaban habituados al hecho de se formasen tormentas en el mar de Galilea. Era algo común y corriente. Es como yo decir que, no sé, mi hermano al cortar el monte dice, no, hoy va a ser solazo. Eso es algo que ya se presupone. Va a ser un solazo bien bravo. Eso es algo que raro es que no haya el solazo. De igual manera, los apóstoles, que ya habían sido pescadores, estaban habituados y decían, no, raro es que no haya tormenta. Por eso ellos no se preocupan por eso. No lo ven como algo difícil. Sin embargo, la situación empezó a ser difícil. Primero vemos que empezó el viento contrario. No se nos dice si la barca donde ellos iban tenía algún tipo de vela. Pero aún si la tenían no podían usarla porque el viento era contrario. Ellos tenían que remar. Así que todos iban remando. Las fuertes olas hacían que el mar se encrespara. El viento, hacía que el mar se encrespara en fuertes olas. Marco nos dice que a causa de esto ellos iban muy cansados. Claro, el viento iba en contra de ellos, iban remando contra el viento. Iban remando contra el viento. No sabemos cuánto tiempo duraría eso. Ellos salieron al anochecer. Eso es la primera vigilia de la noche. La primera vigilia de la noche son de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Las primeras 3 horas. O sea, apenas anocheció salieron y en ese lapso de tiempo empezó esto. Ellos se encontraban en esta situación. Ahora, según el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, Mateo 14:25 y Marcos 6:48, cuando ocurre el suceso que se nos está narrando, ellos se encontraban ya en la cuarta vigilia de la noche. Es decir, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Por eso es que, encima de que venían con el viento en contra, estaban muy cansados. Todo estaba difícil. Veían las olas, seguramente estaban empezando a anegar la barca. Todo se estaba complicando y la situación no mejoraba. Esas horas tienden a ser también las más oscuras, eso de 3 de la mañana, porque todavía el sol no ha empezado a oscurecer, no ha empezado a aclarecer. Debe ser el momento más oscuro y se encontraban bastante alejados de la playa. Se nos dice en el verso 19 que ellos se encontraban en este punto a unos 25 o 30 estadios de distancia, era lo que llamaban recorridos. Eso equivalía alrededor de 2 o 3 kilómetros de distancia. Así que estaban bastante lejos. De hecho, según algunos autores, se encontraban a mitad de camino. Bueno, algunos autores no. Uno de los evangelios paralelos nos narran esto, no tengo notado cuál. Nos narra que se encontraban a mitad del camino del lugar al cual pretendían llegar. Así que todo estaba complicándose, el viento en contra, las olas en contra, se encontraban bastante lejos de la tierra. Marcos 6:47 dice que estaban en medio del trayecto. Ellos estaban siendo azotados por las olas. Según Marcos 6:48, estaban remando ya con mucha fatiga, cansados, no podían más, estaban intentando desesperadamente alcanzar la otra costa, pero no lo hacían. Ellos estaban remando contra la corriente, así que seguramente su progreso era lento. Vamos, rema, todavía vamos por aquí, no hemos avanzado nada, todo está en su contra, la situación está muy difícil. Pero ese no era el problema. Eso no era el problema. ¿El problema cuál era? Que Jesús no estaba con ellos. Ellos estaban atravesando una situación difícil sin Jesús. Ellos estaban en una situación difícil sin Jesús. Jesús todavía no había venido a ellos, así como lo expresa el autor. Ellos se encontraban totalmente solos. Y Juan lo dice sabiendo que Jesús va a venir. Por eso dice, Jesús todavía no había venido a ellos. No había venido. Pero sabía que vendría. Ahora, con todo este cansancio,
con esta tormenta tan fuerte, en esta situación tan difícil, y encima sin Jesús, los discípulos podrían empezar a desesperarse, complicarse. Y esta tormenta debía ser tan fuerte porque ellos eran pescadores y estaban habituados a las tormentas. Así que donde ellos consideraron todo esto algo difícil, es porque era algo difícil, no era una tormenta común y corriente. Ellos estaban sin Jesús, y eso es lo más preocupante, porque ya antes, en este lapso de tiempo que se nos ha narrado en el Evangelio de Juan, pero que no se ha narrado aquí, ellos habían estado en una tormenta así con Jesús. En aquella ocasión Jesús estaba dormido y lo despertaron. Maestro, maestro, mira que perecemos. Y Jesús se levantó y calmó las olas y el mar, calmó el viento, con una sola palabra. Si en esta ocasión Jesús hubiese estado con ellos, no hubiese tenido ningún problema. No, todo está difícil, no, pero el Señor puede calmarlo. Se encontraba en una situación muy diferente de lo que pensaban. Él puede multiplicar los panes cada vez que quiera. Él puede multiplicar los panes cada vez que quiera. Bueno, Él puede detener la tormenta cada vez que quiera. Pero no estaba ahí. Él no estaba allí para ayudarlos. Desde su punto de vista, Jesús los había dejado solos. Esto era algo muy dramático, de tal manera que ellos no sabían cómo hacer. Pero lo que más llama la atención de todo esto es que si ellos estaban navegando, el viento estaba en su contra. Todo lo que ellos tenían que hacer era dejar de remar. El viento los iba a regresar otra vez a la playa donde estaban. Ya. Problema resuelto. Pero no lo hicieron, sino que siguieron remando. Porque el Señor por eso les dije, el Señor tuvo que haberles dado la orden de que fueran al otro lado. Y ellos estaban obedeciendo. Estaban obedeciendo. Todo lo que ellos tenían que hacer era dejar de remar y dejar que la corriente los arrastrara sin que se volcara la barca. Como pescadores habituados, eso era algo que, aunque para uno seguramente sería muy difícil, para ellos era algo manejable. Es decir, de pronto no era la solución perfecta, pero era una solución viable. Ellos podían buscar la manera de tratar de hacer eso. Humanamente es algo que se les pudo haber ocurrido. Pero persistieron. Y siguieron remando contracorriente, a pesar de que no estaban avanzando nada. ¿Y por qué? Porque el Señor mismo era el que les había guiado a esta situación. El obedecer a Jesús era lo que los había puesto en este problema. Era lo que les había causado este dilema. Si ellos desobedecían a Jesús, se iban a salvar fácilmente de esto. Fácilmente. Para pescadores habituados era sencillo regresar a la orilla. Nada más era remar en la dirección del viento. Ya. Las olas los iban a ayudar a regresar. Podían decirnos mañana cuando escampe podemos ir. Pero no. El Señor tuvo que haberles mandado que hicieran eso. Yo no me creo a Judas allí sentado y diciendo, regresemos y que los demás no le hagan caso. Todos, si Judas tenía duda, tenían que convencerlo. Porque todos estaban fatigados y cansados en medio del mar, en medio de la tempestad, quizás al borde de la muerte. Seguramente estaban motivados por la idea de que Jesús iba a ser rey. Era la idea que habían obtenido. Y eso, mis hermanos, es básicamente lo mismo que nos puede pasar a nosotros cuando empezamos a obedecer a Jesús. Porque aquí hay algo que es llamativo. Si ellos no obedecen al Señor, se libran de eso. Si el Señor no les hubiese puesto a hacer esto no les hubiese pasado. Fue el Señor el que los estaba guiando a esta situación difícil. Fue el Señor el que los puso en este problema y en este dilema. Fue Él. Fue Él. Y eso lo hace a uno pensar. Cuando yo no era cristiano, no tenía este tipo de problemas. Todo era tan viable y tan sencillo. Tenía problemas y cualquiera me decía cualquier consejo por ahí y él iba haciendo caso. A él le resultó, a mí también. Y ahora parece que todo es como más complicado, más difícil. Sí, pero es el camino que el cielo te trazó. El camino que el Señor ha escogido para ti no es un camino de rosas. Porque si tú vas en un camino de rosas y tú dices, estas rosas están hermosas, ¿para qué vas a preocuparte por el lugar al que vas? Todo está espectacular aquí.
Digo, no, hombre, yo mejor me construyo aquí hay frutas, hay rosas, esta es una tierra prometida, voy a hacerme una casa aquí. Yo no sé qué es lo que me espera más adelante al final del camino, pero sí sé dónde estoy ahora. Todo es hermoso, todo es maravilloso. ¿Para qué esforzarme para llegar a aquel lugar si aquí en el camino todo está bien? Pero vemos que nosotros no hemos sido llamados a eso. Precisamente para evitar ese tipo de tentaciones. Es decir, nuestra mejor vida es aquí y ahora. Es que se nos ha puesto una meta que no es aquí ni es ahora. Y aquí todo se nos complica y se nos hace difícil. Para que anhelemos con gozo el momento en el que ya no estemos aquí. En el que hayamos salido del camino y llegado a la meta. Por eso nuestra vida cristiana no es una vida sencilla. Y esto tiene un propósito aún mucho mejor. Y es que nos ayuda a avanzar. Nos ayuda a avanzar en nuestro caminar. Cuando encontramos las dificultades, esas dificultades hacen que con el tiempo, cuando vuelvan a presentarse dificultades, no las veamos de la misma manera. Sino que pensemos, si ya el Señor me ayudó antes a escalar aquella montaña, no va a dejar ahora que me coman unos lobos asesinos por acá. Si me guardó antes, me guardará ahora. Porque empezamos a desarrollar algo que antes de ser cristianos no teníamos: fe y confianza en el Señor. Para eso son las pruebas. Por eso, apenas el Señor Jesús fue bautizado, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Lo envió al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, el Señor no necesitaba fe, sino que Él había de ser confirmado como aquel que posee la fe, aquel que es la fuente de toda fe. Él debía ser confirmado en eso, por eso debía ser hallado irreprensible, por eso fue tentado. Pero si Él fue tentado, no vas a ser tentado tú. Es más, el Espíritu mismo te guiará a donde el diablo te está esperando para tentarte. Allá está el diablo ya esperando, y el Espíritu dice, mira, allá está el diablo, corre para allá. Pero no para que caigas en sus garras, sino para que lo vences. Eso es lo que ocurre en la vida cristiana. Eso fue, como les decía hace rato, lo que le pasó a Cristiano en el progreso del peregrino. Lo pusieron a andar y le tocó enfrentarse al dragón, pero el Señor no lo dejó solo. Le dio una armadura y una espada para que pudiera hacerle frente a la bestia, enfrentarse a ella y vencerla. A eso hemos sido llamados. Y si tú obedeces al Señor, inevitablemente van a venir las pruebas. Por eso, ¿cuál debe ser nuestra actitud en esta situación? Según el pastor Santiago, que escribió el Evangelio de Santiago, es que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Para un cristiano, la prueba no debe ser un motivo de preocupación y de angustia, sino de alegría. Porque quiere decir que el Señor te está mirando. El Señor está posando sus ojos en ti. Te está poniendo a prueba. Donde tú no le importes al Señor, ¿para qué te va a poner prueba? Que haga lo que se le dé la gana, vaya para allá. Pero si Él te ama y Él te coloca a prueba, es porque Él está atento a ti, te está cuidando, Él te está dirigiendo. Por eso debes tener gozo y alegría en medio de la prueba. Esa es la actitud cristiana. Que si te hayas encerrado en una cárcel hedionda, oscura, llena de ratones y alimañas, amarrado con un cepo aquí y acá, estés orando y cantando himnos. Lo hicieron Pablo y Silas. Que tengas esa actitud cristiana. No que estás preso aquí, esto huele a lo que tú menos te imaginas, y hay todo tipo de ranas y ratones por aquí, y todo el mundo muriéndose, y aquí atrapado, incómodo, todo torcido. ¿Y cómo estás tú? Orando y cantando himnos. Porque el Señor me ha tomado por digno de sufrir todo esto por causa de su nombre. Esa es la actitud cristiana. Los discípulos no entendían eso en ese momento, pero estaban haciendo algo bueno. Estaban obedeciendo. Estaban obedeciendo. A eso hemos sido llamados. Por eso dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba tiene el propósito de perfeccionarnos, de que seamos más parecidos al perfecto. Por eso el Señor está probando a sus discípulos. En una ocasión anterior, que no se narró en este evangelio, pero que ya había acontecido,
Los discípulos habían afrontado la tormenta con Jesús. Jesús los reprendió porque no confiaron en que Él lo iba a cuidar y los llamó hombres de poca fe y fueron a molestarlo mientras Él estaba tranquilamente dormido en medio de la tempestad. Ahora estaba más difícil. Una tempestad similar, pero sin Jesús. Jesús no estaba con ellos, pero ellos debían obedecer. Y aquí tenían la opción de desobedecer, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Si ellos desobedecían, capaz que no les pasa nada. Simplemente lo hubiese dejado ahí, el Señor en otro momento los volvía a probar para que su fe fuera fortalecida. Pero su fe no iba a ser fortalecida en ese momento como lo sería en ese momento. Por eso el Señor les recompensa, manifestando algo que a los otros que simplemente buscaban pan no les dio a conocer. Una manifestación mucho mayor de su deidad. Segundo punto, el momento del Señor. Continúa diciendo el pasaje en el verso 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Notemos que todo esto ocurre en el momento en el cual todo estaba complicándose. En la parte más oscura de la noche, en medio de que la tormenta estaba mucho más fuerte y ya los discípulos no aguantaban más remando. Era el momento en el cual la tentación estaba allí. Regresemos a la orilla otra vez. Bueno, Juan no nos dice el momento, pero en Marcos sí se nos dice que era la cuarta vigilia de la noche. En este momento, los discípulos ya debían tener al menos 6 horas en esa situación, remando y remando. Ya estaba cerca la mañana. Jesús no había aparecido en ningún momento. Cuando todo estaba fácil, Jesús no apareció. Cuando las circunstancias empezaron a hacerse difíciles, Jesús no apareció. Pero cuando todo parecía estar perdido, Jesús apareció. Él esperó el momento propicio. Él esperó el momento en el cual los discípulos estuvieran al borde del desespero. Él no se olvidó nunca de sus discípulos. Él mismo más adelante en el capítulo 10 se referirá a sí mismo como el buen pastor, el cual da su vida por sus ovejas. Y Él no iba a dejar que ninguna de sus ovejas se perdiera. Él planeaba ayudarlos. Siempre fue así. Por eso los mandó a que hicieran esto. Pero estaba esperando el momento en el cual ellos desistieran de toda esperanza humana. Uno siempre tiene esperanzas humanas. No, si esto no sale, hago esto otro. Si esto no funciona, hago esto. Y después el plan D, el E, el F, y así hasta el Z. Cuando te acaba el Z, ya no tienes nada más en la mente, no se te ocurre nada. Entonces ahí es cuando llega el momento en el cual el Señor obra y hace lo inconcebible, lo que parece que no tiene solución o respuesta. Ese es el momento propicio para el Señor. Así que los discípulos se encontraban en este momento tan difícil, en la oscuridad, con el viento arremolinándose, con la salpicadura del agua. Si alguno ha manejado moto lloviendo, sin nada que te provoque la cabeza, pero eso es horrible. Si no tienes ni gafas ni nada, porque todo el tiempo tienes que tener los ojos abiertos porque te están cayendo las gotas y eso duele. Cuando vas duro, te repican y en los ojos es un dolor horrible. Así debía sentirse también en la barca, porque el agua está salpicando todo el tiempo. Y los discípulos estaban en esa situación tan difícil. Para ellos esto era algo muy difícil de hacer. Pero ante una situación tan difícil, ¿qué pasó? Jesús venía tranquilamente caminando sobre el agua. Tranquilamente caminando sobre el agua. Podías ver el huracán, capaz que veías los torbellinos del viento por todas partes de Jesús como si nada. Caminando sobre el agua. De hecho, en Marcos nos dice que parecía que él quería adelantarse, porque él venía de donde ellos venían. Él estaba en el monte, él estaba atrás de ellos. Cuando todo el tiempo, mientras ellos estaban allá atrasándose, Jesús tranquilamente vino caminando como nada, como si viniera sobre la tierra. Se vino caminando al paso normal. Una caminata normal mientras ellos avanzaban fuertemente en la lluvia. El Señor se acercó a ellos.
esto nos da a entender a nosotros la deidad de Cristo. Pues quizás los de los panes pudiera tener algún tipo de ejemplificación, pero este asunto de caminar sobre el agua, ¿quién lo había hecho antes? Porque quizás nadie había multiplicado panes y peces antes, pero ellos podían asociarlo de pronto con el maná en el desierto. Y acá también existe una asociación, pero el milagro como tal, de que Jesús viniera caminando sobre el agua, era una señal inequívoca de la omnipotencia que él tiene. El viento no era nada para él, las olas no eran nada para él. Aquello que a los discípulos los tenía agobiados, angustiados y preocupados, no era nada para él. Era algo muy sencillo. Para él era lo más de común caminar sobre el mar. Igual podría haber venido caminando sobre el aire, o sobre un arcoíris, o sobre lo que sea. Es Dios. Podía venir por debajo del agua tranquilamente, sin que se ahogara ni nada. Porque uno tiende a poner límites a las cosas. Jesús se manifestó de esa manera porque a él le plació hacerlo así. Pero él pudo haber venido volando. O pudo haberse venido bajo el agua y salir así de pronto. O pudo haber hecho que el mar se abriera en dos y venirse caminando por ahí tranquilamente. Todo eso le era posible. Todo eso le era posible. Pero él hizo algo mucho mejor de lo que ellos habían visto, que lo que habían escuchado que había pasado con los israelitas en el desierto. Los israelitas caminaron en medio del mar. Jesús caminó sobre el mar. Caminó sobre el mar. Sí, lo que para otros era algo muy difícil, para el Señor era algo muy sencillo. Y esto era una manifestación mucho mayor de su deidad. Mucho mayor de lo que habían visto aquellos que habían comido el pan y los peces. Simplemente se habían saciado y ya, sus deseos naturales. Pero aquí vemos cómo su hambre espiritual fue saciada. Ellos vieron cómo Dios obró y les manifestó su deidad en persona. Pero ¿quiénes eran los discípulos para que el Señor hiciera eso? Eran hombres que se merecían que el Señor les manifestara su deidad. ¿Quiénes eran ellos para que vieran esto? Moisés anhelaba ver al Señor. No lo vio. Pero ellos lo estaban viendo, caminando sobre el mar. Ellos estaban viendo la gracia de Dios en acción. El hecho de que ellos obedecieran al Señor no fue ni siquiera por sus fuerzas. El Señor mismo ya le había venido obrando en ellos para que llegaran a ese punto. Y es capaz que si el Señor no aparece en ese momento, ellos desisten y dicen, no, ya, demasiado, vamos para atrás, ya falta poquito para llegar, pero vamos para atrás. Pero no. Era el momento preciso en el cual el Señor les manifestó su gracia. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos al ver esto? Al considerar y ver la gracia del Señor. Asustarse. Llenarse de miedo. Llenarse de miedo. Ellos estaban seguramente acostumbrados a ver olas y a ver vientos. De todo tipo. Pero algo a lo que nunca estarían acostumbrados es a ver a alguien caminando arriba del agua sin hundirse. Era algo a lo cual no estarían acostumbrados. Así que era algo que los atemorizó. Por eso Mateo dice, cuando lo vieron gritaron, ¡un fantasma! Ya no salió. Ya se apareció. Fantasma del mar. Ellos se espantaron en gran manera, porque vieron a una figura caminando sobre el agua. Tenía que ser un fantasma que venía volando. Ahora, los escépticos, teólogos liberales, que predican la palabra de Dios, pero niegan a los milagros y las señales, dicen que Jesús no caminaba sobre el mar, sino sobre la playa. Y que venía caminando sobre la playa, que de hecho ya estaban llegando a la playa, estaban cerca y Jesús estaba caminando sobre la playa, pero las olas daban la impresión de que estaba caminando sobre el mar. O de que quizás había una parte elevada en la cual podía caminar y daba esa sensación. Sin embargo, como ya les dije, estos hombres estaban acostumbrados a las tormentas y todo esto. Ellos no se iban a equivocar. Iban a confundir la playa con el medio del mar.
Dios no iba a equivocarse. Ellos eran personas adecuadas a Él. Ellos hubiesen supuesto entonces, mira, hay un hombre que viene caminando sobre la playa. Estamos llegando, ya casi. Pero no, en lugar de eso lo que hicieron fue que gritaron que era un fantasma. Porque no había explicación para lo que estaba pasando. No era un truco. No era como el mago ese que anda por ahí caminando sobre el mar supuestamente y camina sobre un vidrio, no. Era Jesús caminando sobre el agua en medio de una tormenta, que no es lo mismo. No estaba caminando allí sobre el mar tranquilamente con el sol en su apogeo y todo tranquilito, no. Estaba en medio de una tormenta. Por eso les digo que esto manifiesta la deidad de Cristo, su soberanía, porque Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, dice Job 9:8. Pero veamos un momento más lo que dice el Salmo 77:19. Aún más. El Salmo 77, verso 19, dice algo que es aún mucho más llamativo. El Salmo 77, verso 19 dice así: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿De qué está hablando aquí el Salmo? De cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. ¿Qué está diciendo ahí el Salmo? ¿Y por qué se abrió el mar? Porque Dios iba delante de los israelitas, caminando. Y a medida que caminaba, el mar se iba abriendo. Y ellos no reconocieron que simplemente no se ahogaban porque iban sobre las pisadas de Dios. Ellos no entendieron, los israelitas no comprendieron que estaban caminando en las pisadas del Señor. Y que Él convirtió en camino seco lo que era el alto mar. Aquí vemos al Señor haciendo eso. Solo que se dividió el mar en medio de la tormenta, no para que ellos transiten, no para que nadie más transite, sino para que vean en Él y crean. Y crean. Ahora, los discípulos reaccionaron con miedo, pues no había una explicación natural para todo lo que estaba pasando. Era normal que reaccionaran de esa manera. Por eso vemos que Jesús no les dice: asustaos, hombres de poca fe, porque ha venido la hora. No. Ellos no tenían forma humana de pensar que era el Señor. Ellos nunca se les había ocurrido que el Señor hiciera eso. A lo sumo podían pensar que el Señor podía venir en otra barca remando detrás de ellos y alcanzárselo y calmar el mar o algo así. Pero de allí a que viniera caminando sobre el mar les era algo incomprensible. Por eso es lógico que ellos piensen de esa manera. Yo seguramente me hubiese metido debajo de la barca y hubiese empezado a gritar ni un loco si hubiese visto eso. Claro, porque era algo terrible. O sea, en medio de la tormenta, huracán, brisa, y ves a una persona seguramente vestido de blanco caminando sobre el mar. ¿Qué podías pensar? Fantasma. Un fantasma. Por eso el Señor no los reprende porque tengan miedo, sino que los anima. Les dice: yo soy, no temáis. Y en el otro evangelio nos dice que antes de decir eso les dice: tened ánimo, yo soy. El Señor los está confortando. Así que cuando tienen el miedo, el Señor les hace esclarecer todo. Les demuestra que el tono de su voz era inconfundible para ellos. Y debemos entender que el Señor seguramente se lo dijo con palabras de cariño, de aliento, de consuelo. No tengan miedo, yo estoy aquí. Yo les mandé a ustedes que cruzaran el mar, pero yo venía aquí con ustedes. Yo venía siguiéndolos detrás. Sino que ustedes venían en barco y yo venía a pie, sobre el agua. Yo venía detrás de ustedes. Eso es lo que el Señor está manifestando, su deidad por completo. Por eso dice: yo soy. Ese yo soy se refiere al nombre de Dios. Es el nombre de Dios lo que Él les está diciendo. No temáis, soy Dios. Soy Dios. Eso es algo recurrente a lo largo de este evangelio. Y lo veremos como a medida que avanza el evangelio, el Señor empieza a usarlo más y más. Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida.
yo soy el camino, yo soy la vid verdadera. Él empieza a referirse a sí mismo de esta manera. Yo soy, identificándose con Dios y animándolos a que tengan fe, a que crean que es Él y que no es un fantasma, a que pongan su confianza en Él, a que pongan su confianza en Él. El Señor los está animando a que crean en Él. Por eso, cuando ellos entienden que es el Señor, se alegran y se regocijan. De hecho, en el Evangelio de Mateo se nos dice que cuando esto ocurre, Pedro salta al agua también. Él le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por eso vemos que la intención era que ellos creyeran. Pedro creyó. Por eso se atrevió a hacer lo que estaba haciendo. Él no está dudando de Jesús cuando dice: si eres tú, manda. No. Yo sé que eres tú. Manda. Yo también puedo andar sobre las aguas. El Señor le da permiso. Él dice: ven. Y él vino. Pero claro, Pedro, como hombre que era, ¿qué pasó? Al ver el viento y las olas, dejó de mirar al Señor, dudó y empezó a hundirse. Por eso dice que el Señor lo asió de él, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí sí, pero eso lo provocó él mismo, porque nadie lo mandó a andar haciendo eso de tirarse sobre el agua. Él mismo lo provocó. Sin embargo, el Señor se lo concedió. Se lo concedió. Y vemos cómo la fe de los discípulos creyó en ese momento. Y esto, aunque es considerado como una sola señal, en realidad no es una sola señal, o no es un solo milagro. Notamos lo que nos dicen los pasajes sinópticos y porque Jesús no solamente caminó sobre el agua, Pedro también caminó sobre el agua. Eso ya es otro milagro. Pero además, Mateo y Marcos nos dicen que cuando el Señor subió a la barca, Él paró el viento inmediatamente. Y hizo que el viento y todo se calmara enseguida. Él calmó la tormenta. Así que hay un tercer milagro que no está narrando Juan, pero que aconteció allí. Pero es que hay otro milagro que acontece. Porque Juan nos dice que después de que Jesús subió a la barca y calmó la tormenta, ¿qué pasó? Llegaron enseguida donde iban. ¿Qué pasó? No sé. Pero llegaron enseguida. Ellos estaban en medio del mar. Estaban en medio del mar cuando esto pasó. Se nos dice que ellos llegaron enseguida. No sé si fue que la barca pegó un acelerón cuando Jesús puso el pie encima y llegaron enseguida, o se movió la tierra entera para que quedaran allí, o se teletransportaron, o yo no sé qué pasó. Pero el Señor hizo que llegaran enseguida. El Señor hizo que llegaran enseguida. Todo lo que les faltaba por llegar, llegaron al otro lado, a donde tenían que llegar, de inmediato, apenas Jesús subió a la barca. Así que notamos cómo el Señor manifiesta su deidad de una manera increíble en todo esto. Cómo demuestra que Él es Dios. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Bueno, como ya les dije, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos esperar las pruebas. No puedes pensar que vas a vivir una vida cristiana y no tener pruebas. ¿Okay? Si tú estás viviendo una vida cristiana y no experimentas ningún tipo de dificultad o prueba, lo más seguro es que no estás viviendo una vida cristiana. Que en realidad que eres un falso cristiano. Porque no estás experimentando ningún tipo de problema por causa de Cristo. Porque claro, el mundo aborrece a Cristo. Y si ve a Cristo en ti, te van a aborrecer a ti. Y si ellos no te aborrecen, el Señor te va a poner pruebas de otro lugar, de circunstancias diferentes, para que tu fe crezca. Y cuando llegue la hora de la prueba, ¿qué debes hacer? ¿Por qué, Señor? Gracias, Señor. Gracias porque hoy no hubo para comer. Pusiste a aguantar hambre. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy me accidenté y me cayó la moto encima y quedé aquí varado como por 2 horas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras tan hirientes que me han dicho, que me han hecho derramar lágrimas. Gracias, Señor, porque yo sé que con ellas me has consolado y me has recordado que tú estás aquí. Esa es la actitud correcta a la hora de la prueba.
La de ser agradecidos. La de ser agradecidos con el Señor. Porque la tendencia natural es, el Señor me da un dinero que no tenía. Gracias, Señor, porque me diste este dinero que no tenía. Al Señor no te da nada. Bueno, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Señor, no. Gracias, Señor, porque hoy no vino. Yo confío en que no me va a faltar algo. De alguna manera sobreviviremos aunque no haya venido eso. Una actitud de agradecimiento y de contentamiento. Gracias, Señor, porque no se me dio lo que yo estaba tratando de hacer. Tenía pensado hacer este negocio, hacer esto, aquello, y no pasó. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Y en todo esto aprendemos a confiar en Él. Por eso nuestra fe llega a ser mucho más preciosa que el oro. Llega a ser mucho más preciosa que el oro. El oro se refina en medio del fuego. Pero el oro al final será destruido. Pero la persona que Cristo está formando con las pruebas en tu vida va a seguir existiendo cuando este mundo ya no sea como es ahora. En el tiempo venidero serás mucho más semejante a Cristo. Todas esas pruebas te habrán llevado hasta allá. Por eso es algo mucho más valioso que el oro. Es mucho más valioso que eso. Por eso lo importante para nosotros es obedecer al Señor y seguir sus instrucciones, como aquel muchacho que decía al principio. No como Caperucita, que ¡ay, esto está maluco aquí, yo me voy por acá! O viene por ahí un diablo disfrazado de lobo a decirte que te salgas por acá y haces caso. No es el camino fácil. El que debes seguir es el camino que Dios te ha trazado. Debes obedecer la palabra de Dios, aunque parezca difícil. Y aunque sea difícil el camino por el cual la palabra de Dios te está mandando. Aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque te cueste sudor y lágrimas, debes avanzar por el camino que el Señor te está mandando. Porque en medio de todas estas circunstancias, el Señor demuestra su poder, su grandeza en tu vida. Y los demás lo van a ver y se van a admirar y maravillar de esto. Y se van a maravillar y admirar de esto. Y nunca ceses, mi hermano, de confiar en el Señor sin importar lo que esté pasando. Nunca digas, no, pero es que los demás hacen esto. Por una vez que yo peque, por una vez que yo haga esto, no va a pasar nada. Yo sé que Dios me va a perdonar. Y en efecto, si tú eres de Dios, Dios te va a perdonar. Pero habrás fracasado en la prueba. Habrás fracasado y tendrás que experimentar consecuencias a causa de ello. Por eso debemos tener la prueba como algo que nos alegre, un motivo de gozo. Y no es algo sencillo, no es algo fácil, no lo es, porque te va a pasar como a Pedro. Tú ves la prueba y ves a Cristo, y ves la prueba, no ves a Cristo. Ves el viento, ves la lluvia y empiezas a hundirte. ¡Ay, qué es esto! Y no ves a Cristo. Se te olvida que existe Cristo. Se te olvida que Cristo está allí. Entonces oras a Cristo, pero oras de una manera superflua, no creyendo que Él en realidad puede ayudarte. Por eso debemos poner nuestra mirada en Cristo desde ahora, cuando no estás en la prueba. Y forzarte ahora que de pronto dices, no tengo deseos de ver televisión, pero no. Voy a poner mi mirada en Cristo y voy a seguir mirándolo a Él. Para que cuando tengas deseos de ver a Cristo, ya no tengas que andar deseando, ya lo estás viendo. Debes tener tu mirada puesta en Cristo siempre. Eso va a tener un efecto sobre tu vida, un efecto transformador. Te va a permitir vivir una vida santa y recta ante Dios. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Lo que según Marcos y Mateo hicieron los discípulos tras este suceso. Dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Eso es lo que se busca con todo esto. Eso es lo que se busca. Y esa es la respuesta real ante las señales. La respuesta es adorar y reconocerle como Dios. De eso se trata. No de querer hacer un rey a mi manera, sino de entender que Él ya es el rey, que Él gobierna sobre todo y que yo le debo adoración. Mis hermanos, ¿cuántas veces ha acontecido esto? Tú estás orando para que el Señor te ayude con un X o Y situación. Muchas veces pasa que el Señor no te ayuda con esa situación, pero otras veces sí te ayuda. ¿Y cuántas veces has dicho,
Señor, hoy voy a ayunar para darte gracias, porque me ayudaste con este problema que yo pensaba que no tenía solución. ¿Cuántas veces has orado de una manera diferente a todas las demás simplemente para darle gracias al Señor porque respondió tus oraciones en adoración? ¿Cuántas veces, hermanos? Esa es la actitud correcta. De todas, si uno le da gracias a Dios por los alimentos, no solamente como algo mecánico, porque pudo ser que hoy no hubiera para los alimentos. Uno no sabe, mañana capaz que hay un segundo coronavirus extremo que manda una terrible pandemia y se acaba la economía del mundo y lo que uno pensaba, la plata que tenía en el banco ya no vale nada. ¿Y de qué sirvió todo? No, debemos ser agradecidos y adorar a Dios, darle gracias por todo, por todo. Por eso debemos orar dando gracias por todo. Simplemente, Señor, porque hoy sigo vivo. Señor, gracias porque hoy no pequé tanto como mi necio corazón quería hacerlo. ¿Cuántas de nuestras oraciones van enfocadas en dar gracias a Dios? Y más aún cuando el Señor obviamente te responde tus peticiones. ¿Cuánto? Recordemos que los sabios cuando vinieron a adorar al Señor recién nacido, vinieron a adorarlo, dándole gracias, sin que el Señor les haya dado nada a ellos, sin que nosotros sepamos. Aquella mujer cananea lo que hizo fue que adoró al Señor cuando el Señor la ayudó, que aparece en Mateo 15, 25. También aquel hombre ciego de nacimiento que veremos en el capítulo 9. La mujer que fue a la tumba después de la resurrección del Señor, que no quería ni soltarlo. Tomás, cuando se dio cuenta que el Señor verdaderamente había resucitado. ¿Cuál era la reacción que ellos tenían cuando entendían quién era Él? Adorar. Adorar. Por eso, mis hermanos, debemos entender que nosotros debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque la gracia del Señor se manifestó sobre ti y volcó su mirada sobre ti. Te puso a prueba a ti, pero tú no merecías ni que el Señor te mirara, ni que andase pensando en pruebas para ti, ni que andase ayudándote en medio de esas pruebas, ni que te diera solución a esas pruebas, ni mucho menos que te considerara la salvación, sino que la gracia de Dios fue mucho más abundante de lo que tú esperabas.